Don José Antonio Campoy, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, José Antonio. Es un placer. Uno de los hombres que tienen más experiencia en el mundo, no solamente de la medicina, de la salud, bueno, él ha tenido durante muchos años Discovery Salud, ¿me equivoco? No, estuvimos 23 años en la calle y de hecho sigue todavía la web de Internet. ¿Y qué es Discovery Salud, José Antonio? Pues mira, fue una publicación, bueno, es una publicación que lleva 25 años denunciando todas las mentiras que hay en el ámbito sanitario y en el ámbito farmacéutico, y hemos tenido todo tipo de problemas, persecuciones, amenazas de muerte, en fin, ha sido bastante complicado. Hablar del mundo farmacéutico en este país, bueno, en cualquier país del mundo, parece que en Europa también, porque como hemos visto cómo ha transcurrido el asunto de Pfizer, von der Leyen y su marido, es arriesgado, ¿no? Es muy arriesgado y de hecho ha habido muchos médicos que han sido encontrados muertos en condiciones muy extrañas. Lo llevamos denunciando muchos años. La información está al alcance de cualquiera. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación hasta ahora no se han querido hacer eco de todo esto, pensando que esto eran charaduras, joas, informaciones falsas, bulos, en fin, lo de siempre. Pero está todo documentado. Lo que pasa es que la gente no hace caso. Uno de los asuntos que llamó la atención durante la campaña política presidencial de Trump fue el asunto de poner en manos de Robert Kennedy el asunto de la salud de los americanos. Kennedy se ha hecho muy popular ahondando en los problemas específicamente de los niños americanos, sus problemas de salud, sus problemas de obesidad, de diabetes, etcétera, etcétera, también haciendo referencia a los efectos de las múltiples vacunas que se administran a los niños. Y parecía que iba a haber una seria ruptura con la política de siempre, practicada durante los últimos 50, 60 años en Estados Unidos en los temas farmacéuticos. ¿Usted también tiene una cierta esperanza con lo que pueda hacer Robert Kennedy y el propio Trump en este asunto? En realidad no se trata de esperanza de lo que puedo hacer, ya lo está haciendo. Lo que pasa es que por la razón que sea, aquí no se está explicando lo que Donald Trump ya ha puesto en marcha. Digo lo que Donald Trump a través de Robert Kennedy. Mira, nosotros entrevistamos a Robert Kennedy 2 veces en los últimos años y él ya nos contó desde la época en que Donald Trump era su enemigo, entre comillas, todo lo que estaba pasando en el mundo y todas las sinvergonzonadas que se estaban realizando. Y de hecho, a Donald Trump la gente no parece recordar que ya cuando fue presidente, en agosto de 2017, se comprometió a reducir las regulaciones actuales de la FDA, acabar con todas las mentiras que se estaban contando por parte de las instituciones sanitarias, y llegó a afirmar que podía eliminar, estaba dispuesta a eliminar hasta el 80% de las regulaciones que entonces había. Eso lo dijo en agosto o en septiembre de 2017. Estuvo 4 años en el poder y no pudo hacer nada de eso. Y la mayor parte de las informaciones y de las cosas que se publicaron de Donald Trump entonces no se llevaron a cabo. Lo que pasa es que, bueno, la gente no es consciente de ello. Aquí se ha comprometido porque Robert Kennedy estaba teniendo mucha importancia con las afirmaciones que había hecho, con entrevistas como la que nos concedió a nosotros, donde estuvo afirmando cosas de una gravedad inusitada que los medios de comunicación no quieren recoger. Por ejemplo, don José Antonio. Entre otros que las vacunas, por ejemplo, jamás han prevenido ninguna enfermedad y que los antibióticos, en la mayor parte de los casos, tampoco sirven para nada. Pero claro, son cosas tan fuertes que rompen con la base en la que está sentada el sistema sanitario que nadie se lo puede creer. Y es igual que estén publicados cientos de trabajos científicos en las principales revistas científicas del mundo, porque nadie se las lee, nadie hace caso. Mira, te voy a poner un ejemplo muy tonto. En 2017, que es el mismo año, la revista, que es el órgano de la Asociación Médica Americana, JAMA, desveló que 71 de los 222 fármacos que había aprobado la FDA entre 2001 y 2010, 71 de los 222 eran tan peligrosos que hubo que retirarlos inmediatamente de la venta. Pero estuvieron vendiéndose durante años. ¿Quién les ha hecho eco de esto? No, mira, el editor de Lancet, Richard Horton, en 2004, afirmó con contundencia que las revistas habían servido para el blanqueo de información de la industria farmacéutica.
y no se cortó. Y a partir de ahí, los editores de otras revistas hicieron lo mismo. Por ejemplo, el New England Journal of Medicine, que entonces la editora era María Ángel, criticaría duramente a la industria y la acusó de haberse convertido principalmente en una máquina de marketing. Y el editor jefe del British Medical Journal, Richard Smith, afirmó en un artículo ya publicado en 2005 que le había confesado casi un cuarto de siglo, siendo director de ese medio, darse cuenta de lo que estaba pasando y cómo estaban siendo engañados. ¿Quién se ha hecho eco de esto en España aparte de nosotros? Nadie, ¿eh? Pero si ya hemos publicado esta cantidad de información sobre fraudes y falsedades en el ámbito médico, que si lo que hemos contado nosotros fuera falso, yo estaría en la cárcel. Y después de 25 años, nadie me ha tocado. Hoy hemos conocido que, entre otras cosas, Donald Trump, en este mundo de la sanidad americana, ha recurrido a una reducción drástica de los precios de los medicamentos. Si te asomas a Internet y haces una serie de consultas, te das cuenta que efectivamente hay unas diferencias muy sorprendentes en el precio de muchos de los medicamentos habituales, por ejemplo, entre Turquía, que es el país probablemente más barato del mundo, según hemos podido ver, y Francia también, que es un país donde los medicamentos tienen un precio especialmente bajo, y los Estados Unidos, donde la media de coste de un medicamento de los habituales está más o menos en 3 veces el precio que puede costar en Europa y en 14 veces el precio que puede costar en Estambul. ¿Cómo puede justificarse ese tipo de diferencias en los precios? Pues porque esto es simplemente un negocio y depende de los países. Mira, ¿por qué en Estados Unidos los fármacos son más caros? Porque en Estados Unidos la industria farmacéutica es responsable de los efectos adversos, especialmente de los fallecimientos y de las muertes que provocan los medicamentos. Allí son responsables. Entonces tienen que pagar auténticas salvajadas de cientos de millones de euros y por tanto necesitan que los fármacos sean más caros porque luego se tienen que hacer cargo de la responsabilidad correspondiente. Allí basta con que un abogado ejerza lo que se llama un class action, es decir, representa a varias personas que han sido efecto o víctimas de determinado medicamento y si el tribunal considera que ese medicamento efectivamente ha provocado esos efectos adversos o esas muertes a esas personas, inmediatamente todos aquellos que han comprado ese medicamento tienen derecho a la indemnización. Eso se llama el class action. Eso en España no existe. En España, por ejemplo, cuando la famosa Gardasil, la vacuna esta para el supuesto virus del papiloma humano, llevó a muchísimas chavalas jovencitas a tener gravísimos efectos adversos, el abogado que lo llevaba, Fernando Suna, que es un abogado muy conocido de Sevilla, que han entrevistado en casi todas las cadenas de televisión, se encontró con que tenía que ir caso por caso llevando los testigos y las muestras, porque no basta con que tú demuestres que el fármaco ha afectado a una persona y por tanto tiene que haber afectado a otras. No. Si aquí hay 1000 personas que han sido afectadas, tienen que celebrarse 1000 juicios. Esto es increíble y esto solamente pasa en España. Entonces, claro, aquí la industria farmacéutica no paga en ningún caso las indemnizaciones que se están pagando en Estados Unidos de una manera masiva por todos los efectos adversos de sus medicamentos. Y aquí no, aquí nadie paga nada. Toda la gente que ha cobrado por los efectos de muchos medicamentos muy conocidos, en España no recibe un céntimo, ni en España ni en otros muchos países. ¿Por qué? Pues porque el Estado les autoriza hacer esto, porque han hecho una legislación que impide que tú puedas en un momento determinado agarrar a todas las chavalas que tomaron Gardasil y hacer un juicio único. No, eso en España está prohibido. ¿Qué te parece? Ahora entiendes por qué los fármacos son más caros en Estados Unidos, porque allí se tienen que responsabilizar de lo que hacen, salvo en el caso de las vacunas. La industria farmacéutica consiguió que los efectos adversos de las vacunas no tengan que pagarlos las industrias farmacéuticas. Y ya no te quiero contar si de lo que se trata es de pedir responsabilidades civiles o penales. Olvídate, la industria farmacéutica está absolutamente exenta. Lo único que tiene que hacer es pagar, pero nadie va a la cárcel por las fechorías que comete. Ha hecho referencia a que Donald Trump está haciendo muchas cosas en el mundo de la salud, de la sanidad en Estados Unidos. ¿A qué otros temas hace referencia? Bueno, yo tengo que decir que yo no me fiaría tanto de Donald Trump como la gente piense, porque cuando él estuvo de presidente mantuvo a Anthony Fauci, que es el responsable de toda la farsa de la COVID-19, y lo tuvo como responsable
a su lado y lo pudo haber echado en cualquier momento, no lo ha hecho. ¿Por qué en estos momentos Donald Trump sí está dispuesto a hacer esto? Porque llegó a un compromiso electoral con Robert Kennedy, que la gente parece olvidar, que era uno de los candidatos a la presidencia y estaba teniendo cada vez más incidencia y tenía muchos seguidores. Y por eso Donald Trump pactó con él. Y por eso es el secretario de Estado de Salud, porque tiene que cumplir su compromiso. Pero Donald Trump no está en contra de las vacunas, ni está en contra de los abusos de las farmacéuticas, ni nada de eso. Donald Trump está en estos momentos siendo el principal obstáculo de Robert Kennedy. Uno de los temas que hemos tratado en la reunión previa a este programa con el equipo era el tema de la cronificación del SIDA como enfermedad, que ha pasado de ser una enfermedad que producía la muerte a ser una enfermedad crónica. Y eso se ha hecho con unos tratamientos que tienen un coste brutal para la seguridad social, tan brutal que ni siquiera es posible acercarse a ese coste total, porque hablamos de más de 100.000 pacientes crónicos de SIDA que, bueno, que no han tenido la suerte que han tenido otros de que en 50 años se desarrollara una vacuna contra este virus. Pues mira, yo en ese sentido no puedo coincidir con las personas que hayan participado en el debate, que no lo he oído, porque entre otras cosas, desde mi punto de vista, el VIH no existe, eso es un cuento chino. El VIH jamás ha demostrado su existencia, no está aislado, no está purificado, es un cuento chino todo lo del VIH y del SIDA. ¿Cuántas personas hay en España con SIDA, Julio? ¿Cuántas? Entrad en el Instituto Nacional de Estadística y ver casos de SIDA y muertes por SIDA. Pues si no llega ni a 50 o 100, si es un caso absolutamente marginal. ¿Y cómo se basan los casos de SIDA? Se basan utilizando dos test, uno es el ELISA y el otro es el Western Blot, y ninguno de los dos son fiables. Ninguno de los dos son fiables, como no son fiables los test de la PCR que detectan el supuesto SARS-CoV-2 que dicen que ha dado lugar a la COVID-19. Es otra farsa. Pero si el propio inventor de la técnica PCR, Kary Mullis, premio Nobel por ello, dijo claramente que eso no servía para detectar una enfermedad, y lo reiteró y lo denunció una y otra vez, y no ha servido de nada. A todo el mundo le hacían una PCR y si daba positivo, tiene usted COVID. ¿Pero qué me está usted contando? Pero si eso es mentira. Tú agarras esa misma prueba, lo haces a 28 ciclos y sale negativo. Lo amplías, lo pasas a 32 ciclos y sale positivo. La misma prueba. Es una estafa, lo hemos contado hasta la saciedad y de una manera muy detallada, pero nadie escucha. Es que hay cosas que no las entiendo. E insisto, si todo lo que hemos contado fuera mentira, a mí me habrían pegado un tiro, estaría en la cárcel. Y no es el caso. Don José Antonio, está con nosotros en la mesa el doctor Burgueño, que quiere comentar algo con usted. Estupendo. Doctor. Hola, buenos días, José Antonio. Buenos días, doctor. A ver, estamos hablando de la industria más poderosa del mundo, alternando con la industria de la defensa. Primer punto. Segundo punto. La industria farmacéutica tiene como aliado a los estados, a los gobiernos de los estados. Por lo tanto, los pagadores en prácticamente la totalidad del mundo son los estados y los ciudadanos los pagamos a través de la mayor parte del coste a través de los impuestos. Por lo tanto, estamos en una industria regulada desde hace muchísimo tiempo y llena de corrupción. Tanta corrupción como tiene la industria de la defensa. Eso es para que nos coloquemos en posición. Durante muchos años, el laboratorio farmacéutico ha conseguido una alianza con el prescriptor, que era el médico que prescribía los medicamentos. En estos momentos ya no es tanto con el médico, que todavía hay médicos que trabajan para la industria farmacéutica de una forma o de otra, pero la mayor parte de las veces, en estos momentos, la industria farmacéutica se apoya en la asociación de pacientes. Por lo tanto, aún la debilidad de los estados es aún mayor si encima tenemos a que la industria protege a una asociación de pacientes en la cual pueda haber 5 pacientes en un estado en el cual el medicamento pueda costar, por mor de la investigación y por mor del precio
que ha puesto el medicamento, el laboratorio en 2 o 3 millones de euros. Por lo tanto, de coste anual. Por lo tanto, tenemos que saber cómo se trata este tema. Estados Unidos, lleva usted toda la razón, Estados Unidos ha sido el país con el precio más alto de medicamentos a lo largo de los últimos 50 años, con relación a lo que tiene España. Pero eso no quita para decir que Estados Unidos con eso no gana, con eso pierde, no, con eso gana mucho dinero. Porque Estados Unidos fomenta una cosita que se llama la FDA. Y la FDA es la que pone en marcha, nada más y nada menos, que da el visto bueno a cada medicamento. Cada medicamento nuevo, que es donde los laboratorios de Estados Unidos, fundamentalmente, pudiendo casi siempre contra la industria europea, es donde gana sus máximas ganancias. Y eso está en favor de cuando la FDA levanta sus capacidades para decir verbigracia en la vacuna del coronavirus, cuándo lo levanta, a qué precio y en qué momento lo levanta, como fue levantado la autorización para el coronavirus. Por lo tanto, estamos en una industria que obviamente domina la opinión pública a través de el gran poder y capacidad que tiene para... El precio de los medicamentos, que la gente inmediatamente, y hay que decirlo aquí, piensa en el medicamento que compra en la farmacia. Los medicamentos que compra en la farmacia son peccata minuta. El medicamento que compra en la farmacia y que está bajo la pérdida de la patente, se están vendiendo medicamentos que valen, una cajita de pastillas vale menos que una caja de chicle, o de chicle. Por lo tanto, estamos en una industria en la que no cabe la competitividad ni la competencia. La competitividad y la competencia. Competitividad a niveles estratégicos y competencia a niveles de distribución, de almacenaje y todo lo demás. Por lo tanto, es una industria regulada totalmente y que ha pactado con los gobiernos de turno, y si no ha pactado, ha cambiado el gobierno de turno, a lo largo, que se lo digan a los gobiernos hispanoamericanos, que tienen una larga historia de ser puestos por la industria farmacéutica. Por lo tanto, estamos ante un tema muy, muy importante y que, naturalmente, a mí me parece que el presidente de Estados Unidos quiere entrar, pero como una butade. O sea, no lo veo con la solvencia que este asunto merece. Y este asunto merece y que compete a través de una opinión de las cámaras, una opinión de los ciudadanos y hacer una información directa a los ciudadanos realmente seria y que no está ocurriendo en ningún sitio del mundo. Por lo tanto, me parece que es dar un poquito, pero nada más. La FDA no creo que esté tocada aunque parecía amenazarla. Y por cierto, el coronavirus fue facilitado en gran parte por Fauci. Y Fauci estaba en el momento y estuvo durante todo el tiempo de gobierno de los 4 años primeros. Sí, lo ha comentado José Antonio. José Antonio, dinos. Sí, dime, Julio. No, que el comentario que... Mira, yo es que llevo publicado más de 2.000 artículos y 4.000 noticias sobre toda la farsa de la medicina actual.
Es imposible, como comprenderás, en unos breves minutos explicar todas estas historias. Pero yo te voy a decir algo muy rápido y muy sencillo. Los fármacos más caros en España son los que se utilizan en oncología. Y aquí el escándalo está en cuando de repente el gobierno dice que este fármaco no lo va a financiar y entonces saltan los prebostes de la industria farmacéutica a través de sus testaferros diciendo que se está impidiendo la curación de las personas a los que esos fármacos podrían ayudar y no está dispuesto el Estado a pagarlos. Evidentemente, los ciudadanos de a pie, salvo que ser multimillonario, no se pueden permitir el lujo de pagar ningún fármaco oncológico, básicamente quimioterápicos, porque los costes son absoluta y totalmente disparatados. Bueno, pues ya Elena Salgado, cuando era ministra de Sanidad, a instancias, por cierto, de gente pesada como nosotros, reconoció que los fármacos oncológicos que se están dando a los enfermos en todo el mundo, lo máximo que consiguen es una supervivencia de 2 o 3 meses. No cura nada ninguno. Ningún fármaco que se esté dando a los enfermos de cáncer sirve para curar nada. Ninguno. Todo lo demás es absolutamente y profundamente falso. Lo hemos denunciado hasta la saciedad. Lo han reconocido montones de oncólogos. Está publicado en todas partes. Y sin embargo en España sigue habiendo 400 a 500.000 personas de cáncer que se están financiando el Estado. Unos fármacos que lo único que hacen es prolongar como mucho 2 o 3 veces su muerte. Porque curación clínica no tiene nada que ver con curación. Bueno. Tú sabes que los oncólogos, para decir que sus fármacos funcionan, lo que hacen es que cogen a una persona, que la detectan con un tumor pequeñito y lo antes posible, por eso es muy importante hacerlo antes, lo detectan pronto. Si el paciente sobrevive 5 años, los oncólogos dicen que se ha producido una curación clínica y los ponen en las estadísticas, curación clínica, un caso más de curación clínica gracias a nuestros fármacos. Bueno, pues si el paciente se muere al día siguiente, sigue apareciendo en las estadísticas como curado. Perdona, José Antonio. Curado. Es una absoluta y total. Perdona, estafa. José Antonio. Se manipulan hasta las estadísticas. José Antonio, perdona un segundo, porque aquí puede estar oyendo centenares de miles de enfermos de cáncer a los que hay que tener respeto. El cáncer, perdón, y yo tengo que dar mi opinión. Muy bien. Mi opinión es que el cáncer se cura con cirugía, se cura con radioterapia y se cura también actualmente con algunos fármacos. O sea, esto lo tiene que saber, el enfermo que se está poniendo en estos momentos una dosis de fármaco. Otra cosa es la licencia de un fármaco antes de tiempo. Por ejemplo, hay que poner ejemplo, el Avastin es un medicamento que se puso por la FDA exactamente igual, con el mismo rollo que la coronavirus, se puso un año antes, precipitando el salir al mercado, porque curaba el cáncer de mama y había que curar el cáncer de mama de las personas que lo estaban padeciendo. Y además con las asociaciones de pacientes exigiendo la puesta en circulación de este medicamento. Por lo tanto, meses más tarde, meses más tarde se descubre que no solo lo anticipa, que es no solo no lo cura, que es una mejora inmediatamente y después rebota. Pero efectivamente esto es un ejemplo de la fortaleza y no conviene a la población alarmar con que hay centenares de personas que hoy han curado y siguen curando cáncer de próstata o los mantienen durante 20 años. Hay cánceres de próstata mantenidos durante 20 años. Hay cánceres de pulmón que se está replanteando que una enfermedad que morían inexorablemente hace 3 años, hay
tipos de cáncer de pulmón que se están mejorando por años en estos momentos por el tiempo que está tratándose con el medicamento. El precio de estos medicamentos, evidentemente, están metiendo al sistema público de salud en una situación de no posible la financiación. Este es el tema, porque medicamentos que hoy tienen un valor no de curación, pero sí de amortiguamiento eficaz durante años, son medicamentos que están costando, acaba de decir Julio, lo que ocurre con el SIDA. El SIDA, que no es un cáncer, pero el SIDA, pues tenemos centenares de miles de SIDA en el mundo, millones en el mundo, en el cual la comodidad y confortabilidad de la medicación ya con una sola pastilla, cuando son necesarias tres familias de pastillas, pues ya las juntan en una y eso vale el que siga manteniéndose el precio 12.000 euros al año, 13.000 o 20.000 euros al año. Por lo tanto, estamos ante una situación clave. Estados Unidos no puede seguir manteniendo $20.000 por persona en el sistema de Medicaid de Estados Unidos. Y tampoco puede con el Medicare y tampoco puede con el Obamacare. Esto es un tema muy gordo, pero que en España tenemos al sistema infrafinanciado. Vamos a darle la palabra a José Antonio para que no irnos del asunto central. José Antonio. Mira, Julio, yo entiendo que el doctor está en un paradigma en el que él vive y, por tanto, toda la argumentación que da está en relación con aquello que sabe. Yo llevo publicando en los últimos 25 años más de 100 extensísimos artículos sobre cáncer y te puedo asegurar que lo que él está planteando no tiene nada que ver con la realidad. Y te voy a poner un simple ejemplo. Yo reto al doctor Burgueño y a cualquier oncólogo que pueda estar escuchándonos a que me enseñe un solo trabajo científico publicado en los últimos 40 o 50 años en el que se afirme que un producto oncológico, el que sea, cura o previene una sola enfermedad oncológica. Que me pase un solo trabajo que demuestre esto. Uno solo, uno. Y yo le aseguro que no existe. Llevo 25 años pidiéndolo. No existe ningún trabajo que demuestre esto. Dice que hay muchísimas muchas personas que gracias a los quimioterápicos se han curado. Mire, entre usted en el Instituto Nacional de Estadística, moléstese en leer la morbilidad y mortalidad por cáncer y usted comprobará de manera fehaciente que año tras año, José Antonio, todos los años, y el Instituto Nacional de personas que mueren en España por cáncer es el mismo. España aumenta todos los no, años, es que voy a meterme con el pero también país. es verdad que aumenta en proporción a la población española. Hace unos años había 30 millones, hoy somos 40 y tantos, y lo que aumenta es la proporción de personas que van creciendo. Pero no se ha reducido jamás, nunca, el número de muertos por cáncer en España. E insisto, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Lo llevo publicando año tras año. Bueno, perdón, ambos, pero lamentablemente tenemos que cortar aquí el debate porque tenemos que conectar con la rueda de prensa que está haciendo en este momento José Antonio Fuster y que teníamos previsto. El tema me parece tan sensible y tan importante que si usted está disponible, don José Antonio, sí que valdría la pena ver, de contrastar estas opiniones en un debate más a fondo y más específico, si le parece. Yo no tengo problema, pero este debate ya lo mantuve en un programa de Sánchez Dragó con el presidente de la Sociedad Española de Oncología y otros oncólogos que cada vez que yo les decía, demuéstrenme ustedes que aparece un solo trabajo de los que afirman que cura un cáncer, y yo sigo esperando muchos años después, casi pasado 12 años. Me prometieron delante de las cámaras de televisión que sí, que me lo mandaban. Por supuesto no me han mandado nada, pero ¿cómo me van a mandar algo que no existe? Por Dios. José Antonio, de verdad que muchísimas gracias. Nada. Y quedamos para una próxima intervención, a ver si es posible aquí, incluso en directo en el plató.